Buenas noches, queridos y queridas internautas de La Palabra, la Memoria y la Historia. Esta noche empezamos con una noticia muy triste. En esta semana falleció Mario Vázquez Rubalcaba, un famoso museógrafo mexicano, creador, fundador y director del Museo Nacional de Antropología y padre de tres de los integrantes del proyecto Guatemala 1960-1996, el conflicto armado y sus implicaciones para México. Desde este espacio mandamos nuestras más profundas condolencias a la familia Vázquez Olivera por esta pérdida irreparable. Descansa en paz, Mario Vázquez Rubalcaba. Nuevamente buenas noches. Es para mí un placer volvernos a encontrar en este espacio. Muchas gracias por su amable participación, su seguimiento de los programas anteriores, debido a las reacciones que tuvimos tanto con el programa sobre John Sosa como el caso de la familia Molina Teyssen, como con la intervención del sociólogo guatemalteco Edgar Ruano, decidimos la creación de un programa exclusivamente dedicado a la recuperación de la memoria histórica del conflicto armado en Guatemala, y la hemos denominado Historia, Memoria y Palabra, porque nuestro objetivo será ir deconstruyendo juntos estos 36 años de la historia reciente de Guatemala. Para poder iniciar las transmisiones de este programa, retomamos un tema que resultó por lo demás polémico. Edgar Ruano nos propuso en la sesión anterior el tema de quién dirige la revolución, cuál es la relación entre movimiento social y partido revolucionario. Y por ello iniciamos una serie de programas con este tema. Para lograr que los conceptos básicos de su investigación, recuerden ustedes que lo que nos expuso Edgar Ruano es de mucho más largo aliento, decidimos invitarlo a que nos explicara, nos platicara más sobre los años 60. Entonces es para mí un placer darle de nuevo la bienvenida a Edgar Ruano, al sociólogo guatemalteco, agradecerle su tiempo. Buenas noches, don Edgar. Buenas noches, Fabián, y muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, pues yo estoy muy contento de estar aquí y compartiendo estas ideas y estas reflexiones que hemos tenido a lo largo del estudio de la historia reciente de Guatemala. La segunda mitad del siglo XX en Guatemala es un periodo muy intenso, muy rico en acontecimientos y que está muy cerca todavía, están frescos muchos de estos acontecimientos y sus protagonistas, muchos están vivos. De manera que es caminar en un terreno bastante difícil, bastante sinuoso, pero poco a poco la idea nuestra es ir echando las bases de las primeras reflexiones para que las siguientes generaciones puedan asimilar e interpretar muy bien lo que pasó en ese medio siglo de historia del país. Muchas gracias. Iniciemos por esta pregunta más teórica. ¿Cómo se define, cómo se estudia
la relación entre un partido revolucionario y el movimiento social. ¿Cuáles son los sustentos teóricos para esta investigación? El primer sustento teórico es el elaborado por Marx y Engels a lo largo de su obra, de sus escritos y de su actividad en el movimiento obrero internacional o europeo en los años en que a ellos les tocó vivir. Había surgido un nuevo sujeto social como resultado de la revolución industrial, y este sujeto social nuevo eran los obreros, los cuales genéricamente podemos decirles, o se les dijeron en ese tiempo, la clase obrera. Según Marx y Engels también, la clase obrera sería el sepulturero del capitalismo, porque el capitalismo, en esa compulsiva forma de producir mercancías y bienes necesarios para la vida, va creando contingentes cada vez más grandes de trabajadores a los cuales solo tienen su fuerza de trabajo para vivir y que la emplean a los capitalistas. Entonces, eso produjo una serie de males modernos, digamos, la destrucción de la naturaleza, la depauperación y la explotación de grandes contingentes de hombres, mujeres y niños que se empleaban en las industrias. Marx, en contra de, o mejor dicho, a partir de ideas que habían tenido otros pensadores anteriores de cómo hacer una sociedad más justa, lo que planteó Marx fue que si el capitalismo había concentrado y socializado la producción de mercancías, pero con la propiedad de los medios de producción y de las mismas mercancías producidas por parte de un pequeño grupo de empresarios, los capitalistas, los burgueses, como se les llamó. Entonces, el planteamiento o la hipótesis es que al socializar no solo la producción, sino los medios de producción en manos de los obreros, entonces podían superar todos estos lastres, todos estos males sociales que provocaba la explotación capitalista. Esa es una hipótesis, la hipótesis de Marx, cómo superar la sociedad dividida en clases, que era la sociedad capitalista, en tres clases fundamentales: los empresarios, los terratenientes y los obreros asalariados. Por supuesto, lo que ahí en adelante surgió, la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, y en fin, una serie de revoluciones de carácter socialista, no es exactamente lo que decía Marx, no es que se salgan de su escuela, sino que la hipótesis de Marx es una y lo que es la vida real siempre es otra. Actúan otros factores culturales, históricos de cada país, etc. Marx y Engels se involucraron en el movimiento obrero en esa época, crearon la Asociación Internacional de Trabajadores AIT, conocida como la Primera Internacional. Engels vivió para la Segunda Internacional y comenzó a perfilarse lo que podía ser un gran partido, un partido de los obreros que participara en las elecciones parlamentarias. Y el gran partido de esa época fue el Partido Socialdemócrata Alemán. Engels participó en ese partido y era de asumir, volverse un partido parlamentario
y disputarle a la burguesía y a las otras corrientes el control del Estado. Pero esto tenía muchos problemas y se quebró especialmente cuando empezaron las rivalidades entre las potencias europeas que finalmente culminaron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en Rusia, Lenin, miembro y fundador del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que así se llamaban todos los partidos obreros en esa época en Europa, discutió en el seno de su partido tesis nuevas, tesis que él proponía, y hubo mucha discusión alrededor, porque Lenin lo que propuso, sí, vamos a hacer una revolución, los obreros tienen que hacer la revolución socialista, tomar el poder, pero para eso se necesita un instrumento, y ese instrumento es un partido obrero de nuevo tipo, así le llamó él. Y ese partido obrero del nuevo tipo, aunque no fuera muy grande en el sentido numérico, debería ser un partido disciplinado, de alto nivel político, ideológico, y que fuera la punta de lanza o el puño de hierro de la clase obrera. Sería el partido que iba a dirigir la revolución en nombre de esa clase obrera, que no se podía hacer la revolución sin esa clase obrera. Entonces Lenin es el creador de esa idea de un partido comunista, como después se crearon los partidos comunistas en todo el mundo. Y a esa doctrina del partido y de otros aspectos formulado por Lenin es lo que se llamó el leninismo. Y ahí en adelante todos los partidos dijeron somos partidos marxistas-leninistas. Se referían al bagaje teórico de Marx y a las propuestas de Lenin de cómo dirigir la revolución. Pero ahí eso llevó algunos, o implicó algunos problemas que había que resolver, y uno de ellos es precisamente la relación de ese partido que iba a hacer la revolución con los distintos grupos y movimientos sociales existentes en una sociedad. Y el más importante movimiento social de la época es el movimiento sindical, el movimiento obrero. ¿Cómo iba a ser la relación del partido con el movimiento obrero? El partido dice, somos el representante y el puño de hierro de la clase obrera, pero los sindicatos son la organización, digamos, madre, la organización que generan los obreros. Su primer tipo de organización son los sindicatos. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo conciliar ese partido con los sindicatos? Vamos a suponer un sindicato de una fábrica de acero muy grande, tiene su junta directiva, digamos, su comité directivo. Puede ser que los miembros de la dirección de ese sindicato o algunos sean miembros del Partido Comunista, del Partido Bolchevique. Pero en la política interna del sindicato, ¿qué se va a seguir? Las indicaciones del partido. El partido siempre está viendo desde el punto de vista nacional las cosas, o las indicaciones de sus trabajadores. ¿A quién representa? Un sindicalista que sea secretario general del sindicato, pero que es miembro del Partido Comunista. A la vez, ese tema o esa situación a lo largo de la historia fue generando tensiones, porque muchas veces algunos partidos no respetaron la autonomía, la independencia que debe tener un sindicato, porque el sindicato no es de partidos de comunistas, sino el sindicato es de los trabajadores de la empresa. Y podía ser que quisieran manipular la dirección de ese sindicato. En otros casos, los sindicatos se separaban y decían, bueno, ahora que vamos a estar en el sindicato, ya no le vamos a obedecer al partido, sino vamos a seguir solo los intereses de nuestros representados. Es el otro extremo. Entonces había que combinar de una manera muy delicada
esa relación entre el partido y el movimiento social. Hay muchos ejemplos. Las comisiones obreras de España son los sindicatos del Partido Comunista Español y tuvieron y tienen todavía sus directivas y sus organizaciones propias sindicales, aunque todo el mundo sabe que sus directivos son miembros del Partido Comunista. La Central Nacional de Trabajadores de Uruguay, la CNT, tiene mayoría de comunistas en su directiva y los atacan en algunos casos diciendo que son títeres del Partido Comunista, pero hay una relación de respeto mutuo. Lo mismo pasa con la CUT de Chile, la Central Unitaria de Chile, que es la central única en Chile y tiene mayoría comunista en su dirección. Aquí en Guatemala, la Confederación General de Trabajadores de Guatemala, que fue la única central obrera a la cual se llegó, o unitaria, pues, a la cual se llegó en 1952, su secretario general era Víctor Manuel Gutiérrez, miembro del Partido Guatemalteco del Trabajo, de su comité central. Eran miembros también Carlos Manuel Pellecer y otros. En fin, la Central General, la CGT, tenía en la dirección 5 miembros de la dirección del PGT. Ahora, ¿cómo iban a conciliar esa relación? Solo sobre la base de mucha madurez, de mucho respeto, de los ámbitos de acción de cada organización. El partido es un partido nacional que supuestamente vela por los intereses nacionales de los trabajadores. Y el sindicato o la central sindical vela por los intereses de sus afiliados. Y a partir de sus afiliados, pues de todos los trabajadores del país también. Entonces, ese es el problema, pues. Claro. Una pregunta. Esto se puede llevar a la AEU, a las asociaciones estudiantiles, en fin, a muchas organizaciones, movimientos sociales que se dan en una sociedad. Pero eso nos lleva a otro tema. El tema es que nos lleva a si los movimientos sociales deben o no estar vinculados a un proyecto político nacional. Claro. Porque pueden haber movimientos sociales como la AEU, o como los sindicatos, o como cualquiera que no tengan ninguna vinculación con ningún partido. Es decir, llamémosle partido, es decir, a ninguna fuerza que tenga un proyecto político nacional. En los años de la revolución en Guatemala y post 1954, casi siempre los sindicatos, los estudiantes organizados y muchos grupos tenían vinculación nacional con una fuerza política, cualquiera que fuera, de izquierda, de derecha, del centro, etc. Claro. Porque participaban de un proyecto nacional. Cuando no se participa en un proyecto nacional, en el caso de un movimiento social, lo dicen Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista de 1847. Esos movimientos sociales siempre van a ser minoritarios. Siempre su límite va a ser lo que dicen, lo que plantea nada más su propia lucha, pero no van más allá, no van hacia el cambio de las estructuras sociales, etc. Mientras que los que están vinculados a un proyecto nacional siempre estarán con un horizonte político nacional, sea el que sea, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que en la charla pasada causó un desacuerdo, porque hay movimientos sociales que no quieren participar en una política o creen que no se debe participar en un proyecto de carácter nacional.
Yo pienso que no creo que sea una obligación o en fin, ¿verdad? Sino que pienso que es deseable. Es deseable que todos los movimientos sociales se vinculen a un proyecto de carácter nacional, el que sea. Por supuesto, y yo deseo que sea un proyecto nacional de cambio en el país, de verdaderos cambios como los que se intentaron en la década de la primavera democrática. Ya nunca más hubo ningún intento de cambio a partir de ahí. Pero ese es el problema, Ese es el la... tema. Sí, a ver, don Edgar, una pregunta. Usted nos ha comentado ahorita el tema de el proyecto nacional. Antes de llegar a aterrizar esta idea de proyecto nacional en Guatemala, quisiera hacerle otra pregunta, digamos, teórica. ¿Cómo el pensamiento marxista-leninista del siglo pasado concibió la relación entre partido y movimiento social pensando en la guerra, en la lucha por la toma del poder? ¿Cuáles son los lineamientos que tendríamos que tener en cuenta para pensar esta relación? Ese es un tema también muy espinoso, llamémosle, por llamarle de alguna manera, y un tema muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hay guerra, se ponen en tensión todas las energías y todos los aspectos que conlleva cualquier sector social y su relación con los otros. Por ejemplo, en el caso de una guerra, todo lo que suceda en el ámbito de un bando tiene que estar supeditado a las leyes de la guerra, porque si no se pierde la guerra, ¿verdad? Y entonces la autonomía de los movimientos sociales, por supuesto que se ve vulnerada en aras de la guerra misma, de la lógica de la guerra, ¿verdad? Porque no hay para dónde. Por supuesto que hay doctrinas desde la izquierda, por ejemplo, el caso del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, lo que en Estados Unidos le llaman el Vietcong, que llevaron a cabo la guerra en Vietnam del Sur contra Estados Unidos. Ellos decían, nosotros combinamos todas las formas de lucha en las ciudades y también hacemos la guerra, ¿verdad? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica a ver realmente cómo se hace, porque el enemigo, el Estado, digamos, en ese momento toma sus propias decisiones y basa su acción también en las leyes de la guerra. Y por eso es que en Guatemala vemos algunos periodos, eso ya han sido estudiados y publicados, hechas algunas publicaciones, donde hay la curva de las acciones armadas sube al mismo tiempo que baja la curva de las acciones de masas, huelgas y movimientos laborales y estudiantiles, va bajando en la medida en que sube lo armado. Eso significa, eso algo nos tiene que decir, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, en momentos extremos como el de una guerra, indudablemente todo tiene que supeditarse a la guerra, ¿verdad? Y en el caso de Rusia, por ejemplo, después de su revolución, hubo una guerra civil de 3 años, hubo que colectivizar la agricultura y tomar medidas extremas para enfrentar la guerra y para construir la nueva sociedad en una situación de crisis económica y de muchos problemas. Entonces se preguntaron, ¿y cómo vamos a decirle a los obreros y a los campesinos que hay que hacer esto, que hay que pedirles esos sacrificios?
Lenin dijo, son los sindicatos, porque las decisiones se tomaban en el partido, pero cómo iban a llevarse a las masas obreras y masas campesinas. Lenin dijo, tiene que ser los sindicatos, porque los sindicatos van a ser la correa de transmisión del partido a las masas. Pero estamos hablando en una situación límite, en una situación de guerra, una situación extrema. Pero eso fue convertido en una ley ya en otros ámbitos, en otras latitudes. Entonces los sindicatos tienen que obedecerle al partido porque son una correa de transmisión. Eso ya es otra cosa. Pero en guerra las cosas cambian. Muy bien. Nos ha dado muchas ideas, pero resumo dos muy importantes. Esta relación que viene desde la teoría marxista-leninista de el vínculo entre movimiento social y partido, y la idea de que en un momento de crisis como es la guerra, el partido diseña un programa nacional y las organizaciones de masas son la correa de transmisión de estas decisiones para poderlas implementar. ¿Cómo definiría usted el proyecto político del Partido Guatemalteco del Trabajo posterior a la caída de Arbenz en el 54? Bueno, después de la caída de Arbenz, el partido atravesó por algunas etapas. La primera etapa comenzó la noche de la renuncia de Arbenz. ¿Qué hacer? Y al día siguiente, y esa noche tomaron decisiones, su dirección, y al día siguiente, y buena parte de la dirigencia del partido se asiló en algunas embajadas. Otro grupo minoritario, todo eso fue discutido y decidido, pues no fue improvisado. El secretario general Bernardo Alvarado Monzón, con una pequeña círculo de militantes, se quedó en Guatemala y los otros salieron, que no se podían sostener, había que haber creado una infraestructura para sostener a toda la dirección del partido adentro en la clandestinidad, que el partido no había creado, no la tenía. Entonces, lo mejor era que se fueran y poco a poco se iba a ir construyendo esa infraestructura e iban a ir ingresando en la medida en que se iban reconstruyendo las estructuras del partido destruidas. Y así pasó. Las primeras reuniones importantes de la dirección del partido, más o menos completas, fueron en México. En México se fueron concentrando los dirigentes que se habían ido a Chile, a Ecuador y a Argentina. Se fueron concentrando en México y ahí tuvieron sus primeras reuniones importantes y poco a poco fueron regresando en la medida en que se iba creando una infraestructura interna. Así como en los años de Arbenz, algunos personajes fueron muy importantes públicamente, en el 54, a pasar a la clandestinidad, surgieron otros militantes que se distinguieron y se destacaron en la construcción de esa infraestructura clandestina. Empezaron a regresar algunos de sus dirigentes para llevar a cabo la nueva etapa de la lucha. Ese periodo de reconstrucción más o menos fue terminando en 1960. Eso no quiere decir que ya el partido había regresado como había sido antes, pero ya había completado la fase de reconstrucción de la dispersión. Porque en 1960, a mediados, en junio, el partido llevó a cabo su tercer congreso. En la tradición y en la doctrina de los partidos comunistas, toda decisión importante de los partidos o viraje en su política o enfrentarse a una nueva situación se decide en un congreso.
El partido, siguiendo la tradición comunista más pura, hizo su congreso y planteó una etapa nueva en la clandestinidad. Ahí comienza una segunda etapa del partido post-54. En esa etapa, el partido planteó que la lucha principal era encaminada a construir un gobierno democrático nacional con la alianza o en la alianza entre los obreros, los campesinos, una parte de la pequeña burguesía y una parte de lo que ellos llamaban o creían que existía, que era la burguesía nacional. Esa alianza sería la que pudiera llevar a cabo una revolución democrático nacional. El partido nunca se propuso llevar a cabo una revolución socialista en eso, porque era realmente decir algo irrealizable. Por supuesto, también había que discutir si existía o no esa burguesía nacional. Eso no es un tema solo de los guatemaltecos. En toda América Latina, los partidos comunistas, o muchos partidos comunistas, hablaban de una burguesía nacional. Todos. Aliémonos a la burguesía nacional que ha sido golpeada por los intereses de las compañías imperialistas, ¿verdad? Si hay una contradicción entre el imperialismo y las burguesías nacionales, hay que aprovecharse de esa contradicción. Y como aquel filósofo griego que con una lámpara iba buscando a los hombres buenos, así los partidos comunistas anduvieron buscando a las burguesías nacionales famosas. Y de ahí surgió otras escuelas, otras tendencias, por ejemplo, la teoría de la dependencia, que decía que no había tales de burguesías nacionales, ¿verdad? Y otros enfoques doctrinarios revolucionarios de la época. El partido no era un partido solo, sino que compartía, digamos, la tradición comunista y las discusiones de la época. Por eso estaba hablando de esa alianza, por eso estaba hablando de la burguesía nacional. Por supuesto, la realidad de la vida va colocando las cosas en su lugar. Finalmente, esa burguesía nacional no apareció, o algunos de sus representantes que pudieron haber hecho alguna tarea al respecto, fueron perseguidos como comunistas. Porque esa es una historia en Guatemala muy particular. Estados Unidos y los terratenientes guatemaltecos y los anticomunistas guatemaltecos metieron en el mismo saco de comunista a todo el mundo que representara mínimamente un recuerdo de las reformas de la revolución. Y entonces por eso en Guatemala nunca levantó cabeza un partido socialdemócrata, un partido de centro izquierda, un partido socialista, como se intentó en alguna época, porque siempre fueron vistos como compañeros de viaje de los comunistas, como los tontos útiles, en fin. Pero eso era el clima de la Guerra Fría que iniciaba, era el macartismo que había en Estados Unidos, de manera que Estados Unidos tiene mucha responsabilidad en que en Guatemala no surgiera una tercera fuerza. Y esa tercera fuerza le fue quedando casi por inercia al Partido Demócrata Cristiano, le tocó desempeñar ese papel. Bueno, entonces el PGT en 1960 tuvo este congreso, pero en América Latina y en el mundo estaban sucediendo otros hechos. En 1959, un año antes o 6 meses antes del congreso, un año antes tomó el poder Fidel Castro con su movimiento 26 de julio, que él, su hermano, Che Guevara, Camilo Cienfuegos y toda la dirección del movimiento 26 de julio
pusieron en el tapete, en la mesa de la revolución latinoamericana, un nuevo modelo de hacer la revolución. Los partidos comunistas tradicionales y latinoamericanos siempre pensaban la revolución de la clase obrera, pensándola como una insurrección del tipo de Rusia de 1917. Pero Fidel Castro y sus hombres pusieron otro modelo. Pusieron el modelo de los hombres vestidos de verde olivo, barbados, que bajan de las montañas y toman el poder. Entonces se creó una épica alrededor de ese nuevo modelo. Y el PGT se vio presionado, como se vieron todos los partidos comunistas de América Latina, por ese nuevo modelo, porque ese modelo ejerció un influjo muy poderoso sobre las juventudes latinoamericanas. Claro. Antes de continuar con esta parte, me gustaría que nos hiciera una precisión. Creo que fue muy claro, pero una precisión creo que nos valdría bien. Usted nos dice que el Partido Guatemalteco del Trabajo no proponía en su tercer congreso la construcción de una revolución socialista en lo inmediato, que lo hacía a partir de estas alianzas amplias. ¿Cuáles serían, primero, quiénes eran sus aliados, a quiénes ellos estaban buscando? Y segundo, ¿cuáles serían los objetivos de que va a conseguir esa alianza? Sí, lo primero, los sectores que estaban buscando serían básicamente los mismos sectores que llevaron a cabo la Revolución de 1944. Revolución de 1944 hay una actuación muy destacada de las capas medias, de lo que le llaman la pequeña burguesía, representada por los estudiantes universitarios y los maestros, aliados con sectores de esa burguesía de esa época, cuyos representantes más destacados en ese momento eran los hermanos Toriello, pero fueron muchos, fueron ministros de Arbenz y de Arévalo. Esa alianza es la que el Partido Guatemalteco del Trabajo, creo yo, que estaba tratando de revivir, ¿verdad? Con un nuevo sujeto. Ese nuevo sujeto serían los campesinos, porque los campesinos, en el proceso de la reforma agraria, los campesinos como que adquirieron una personalidad política en Guatemala en ese momento, y se creó la Confederación Nacional Campesina, que llegó a tener, no sé, más de 100,000 afiliados, y los campesinos adquirieron conciencia, adquirieron una personalidad para sí, algo como ahora algunos sociólogos dicen, adquirieron una agencia, es decir, tuvieron posibilidades de decidir por su propio destino. Ese sería un sujeto nuevo, que coincide con la doctrina leninista de la Revolución Rusa de la Alianza Obrero-Campesina de esa época. Marx y Engels nunca hablaron de la Alianza Obrero-Campesina. Eso es Lenin, ¿verdad? Y eso coincide perfectamente, pero es que en Guatemala los campesinos con la reforma agraria surgieron como sujetos sociales y políticos, juntamente con los obreros, que los obreros también tuvieron el momento más alto de actuación y de protagonismo que han tenido en toda la historia del país, que fue durante la Revolución de Octubre, pues en ese periodo democrático. Entonces, esa alianza es la que perseguía el partido, revivir esa alianza para tomar el poder y reencauzar otra vez por el desarrollo democrático al país, porque el partido
Y todas las fuerzas revolucionarias de la época no estaban luchando por el socialismo, lo que estaban luchando era por un desarrollo democrático del país. Una vez Arbenz se reunió con toda la plana mayor de las élites guatemaltecas y les habló de lo que era el proyecto de industrialización y todo lo que decía la CEPAL y el pensamiento económico latinoamericano de la época. Y le preguntaron, ¿y cuánto dura eso de la industrialización para que los campesinos tengan poder adquisitivo y puedan comprar los productos de la industria? Ese es un proceso de unos 30, 40 años. Les dijo, eso no es ningún problema, dijeron los industriales guatemaltecos. Y yo, pues qué bien. Pero por supuesto no, a la hora de tomar decisiones, pues no lo apoyaron. Pero esa es la alianza que creo yo que en la cual estaba el partido pensando en el Congreso de 1960. Después ya no. Claro, Porque otros estamos factores. ahí hablando todavía de los 60. Sí. Y ya poniéndole nombre, ¿quiénes serían esos aliados? O sea, ya no como sectores, sino con nombre y apellido. Ya nos mencionó a los Toriello, ¿quiénes más? Bueno, los Toriellos en la época de la Revolución. En esta época seguía siendo, digamos, Guillermo Toriello, un importante representante. Estaba también, ahorita no recuerdo muy bien los apellidos, pero habían algunos representantes de la época. Esa sería la parte de la burguesía que estaban tratando de aliarse con ella. Los Toriello pues eran el punto de contacto. Pero el partido se reconstruyó de tal manera después del 54 que en 1960 los artistas más destacados de Guatemala, los intelectuales más destacados, los universitarios, en una parte de los obreros, de alguna manera tenían una relación con el partido. Pero ahí vino el tema de la Revolución Cubana, el tema del intento de golpe de Estado del 13 de noviembre de 1960, la crisis del gobierno caótico de Miguel Idígoras Fuentes y el golpe de Estado que dio el ministro de la Defensa de Idígoras, Enrique Peralta Zurdia, en marzo del 63, que impidió la realización de elecciones en noviembre del 63, en las cuales era completamente seguro que iba a ganarlas el expresidente Juan José Arevalo. Ahí se cerraron todas las posibilidades. Claro, hablemos de este periodo en concreto. Entonces tenemos que pensar que, digamos, hasta el año 63 por lo menos, el Partido Guatemalteco del Trabajo buscó hacer alianza política con estas otras fuerzas. Hicieron alianzas electorales, por ejemplo, para las elecciones legislativas del 62, bueno, más bien del 61. Sí, el partido no tenía la fuerza como para presentar algunas candidaturas. Presentó una candidatura en 1962 para alcalde, que fue un grave error del partido, que postuló, o mejor dicho, apoyó la candidatura precisamente de uno de los Toriello, de Jorge Toriello, para alcalde de la ciudad de Guatemala, contra un personaje que tenía mucho prestigio, que se ubicaba también en la izquierda, Francisco Villagrán Kramer. Y les ganó la alcaldía el famoso Paco Montenegro Sierra. Si el partido hubiera hecho una alianza con Villagrán Kramer, o sea, con algunos sectores del Partido Revolucionario, hubieran ganado la alcaldía. Pero el partido prefirió esa alianza con Toriello. Es donde yo digo que estaban pensando en aquella
alianza del 44. Fue un grave error porque además de los dos Toriello, Jorge Toriello era el más difícil, el más hacia la derecha, en contraposición de Guillermo, que tenía otra posición más democrática, más de izquierda. Pero ahí el partido postuló esa candidatura. También entró en alianza con un partido muy importante que se creó en esos días, que era el Partido de Unidad Revolucionaria, el PUR, en el cual estaban muchos personajes de la revolución que no habían sido miembros del partido, como Alfonso Bauer País, que tuvo un papel destacado como ministro de Trabajo y Economía, y otros como él, ¿verdad? Y algunos miembros expulsados del Partido Revolucionario, como el mismo Villagrán Kramer, como Margueta, uno de apellido Gallardo, y en fin. Yo creo que eso era lo que el partido, ese PUR fue el partido más importante no comunista de izquierda que se fundó en esos días de principios de los 60. Y precisamente fue con el PUR que hizo un acuerdo para crear la guerrilla de Concuá. Que la guerrilla de Concuá, o el intento guerrillero de Concuá en marzo de 1962, es una acción del PUR y del PGT. Claro. Antes de ya empezar a esta parte de las acciones armadas, ¿podría contarnos cómo era la relación de en el exilio de la dirigencia del Partido Comunista Guatemalteco del PGT y los otros partidos, las otras fuerzas políticas que habían participado en la Primavera Democrática? Las relaciones no fueron buenas, porque de la alianza de partidos, la alianza política que postuló y sostenía a Arbenz, esa alianza se llamaba Frente Democrático Nacional. Ahí estaban todos los partidos revolucionarios y el PGT. El PGT era el más pequeño. Un cálculo de un investigador estadounidense dice que tenía más o menos el partido entre 3.000 y 4.000 militantes en 1954. Tenía 4 diputados al Congreso electos. Había perdido las elecciones a diputados en la capital, pero era el partido minoritario. Eso sí, era el partido que era más escuchado por Arbenz. Le tenía mucha confianza a sus criterios, porque cualquier comunicación que el partido tuviera con Arbenz, lógicamente era resultado de una discusión previa en la comisión política del partido. No iban a improvisarle alguna cosa a Arbenz sus dirigentes. Lo discutían bien y después le pasaban esa discusión a Arbenz. Por otro lado, el partido había lanzado una directiva dentro de su militancia, sobre todo la militancia media para arriba, de no aceptar ningún cargo en el gobierno de Arbenz. No tenían puesto solo un viceministro. Era miembro del PGT, pero él era miembro del PGT no solo por su capacidad y su especialidad, sino que era viceministro, subsecretario se decía en esa época, porque el partido le encargaba algunas tareas especiales, pero ahí todos tenían prácticamente prohibido aceptar cargos en el gobierno, mientras que los otros partidos peleaban los cargos como sucede siempre, ¿verdad? Entonces Arbenz le tenía confianza al PGT. Sus miembros, su dirección, tenían aquella idea del comunista que debe ser un hombre austero, parco, en fin. El único que se salía de dos se salían de ese modelo de persona era José Manuel Fortuny
amigo personal de Arbenz, y Carlos Manuel Pellecer. A los dos les gustaba un poco la fiesta y eso generó muchos problemas dentro del partido. Pero decía que Arbenz los escuchaba con atención. Cuando cae Arbenz y se van al exilio, el PAR, que era el partido mayoritario, tenía más diputados, más afiliados, fundó algo así como Parista, una organización en México, Paristas Auténticos o algo así. Pero sus relaciones con el PGT fueron malas porque en la crisis de Arbenz, la crisis que llevó al derrocamiento de Arbenz, fue una crisis en la cual los grupos dominantes, las élites, tuvieron la habilidad de convertir la oposición a Arbenz en una lucha contra el comunismo. Ellos no estaban en contra del comunismo, estaban en contra de la reforma agraria, ¿verdad? Estaban en contra de la ley del inquilinato. Y Estados Unidos se veía afectado en la United Fruit Company con el ferrocarril, con las expropiaciones a las bananeras, etc. Entonces coincidieron intereses geopolíticos, económicos de Estados Unidos también con los intereses de los terratenientes, especialmente de los terratenientes guatemaltecos. Y convirtieron esto en una cruzada contra el comunismo. Si solo hubiera sido contra el comunismo, mal le hubiera ido al PGT, pero a Guatemala no le hubiera pasado lo que pasó, ¿verdad? Claro. Era una lucha contra todo lo que recordara reformas sociales. Eso era. Pero al convertir esa lucha como una lucha contra el comunismo, los mismos partidos de la revolución, como el PAR, cayeron en esa trampa y le echaron la culpa al PGT de que por el PGT es que había pasado todo eso, que por la presencia del PGT había intervenido Estados Unidos. Y entonces por eso las relaciones eran malas, no querían nada con el PGT. Decían, vamos a continuar nosotros aquí y aliados o de amigos con el PGT nos van a reprimir también en los Estados Unidos. Entonces, en el exilio las relaciones fueron bastante malas entre las fuerzas revolucionarias de distintos partidos con el PGT. Sí hubo algunas buenas relaciones, ya fue de manera personal con algunas personas, y además de que estos partidos no tenían la disciplina y la tradición que tenían los partidos comunistas de que actuaban públicamente, legalmente o ilegalmente en la clandestinidad donde fuera posible, donde no fuera posible la legalidad. No hicieron un trabajo clandestino como el partido ni nada, sino que simplemente se fueron diluyendo, fueron regresando a Guatemala cuando fue posible y ahí terminó todo. En algunos casos personales no fue así, continuaron su lucha de 2 o 3 personajes, que incluso fueron algunos de los que fundaron el PUR, que he mencionado. Pero eso es lo que te puedo decir de esa relación. Ahora sí, vamos entrando al tema de la lucha armada. Nos comentaba que la guerrilla de Concoa fue resultado de esta alianza entre el PGT y el PUR. Al mismo tiempo que ocurría la guerrilla de Concoa, sucedió la guerrilla de Huehuetenango. Y al mismo tiempo ocurrieron las protestas sociales por la toma de protesta de los nuevos diputados resultados de las elecciones fraudulentas. Estos 3 procesos políticos y sociales confluyen en marzo y abril de 1962, junto con presencia y actividad militar de los miembros del 13 de noviembre. ¿Cómo usted, a partir de lo que nos ha contado, ve este momento de gran confluencia? ¿Cuál sería la relación entre partido y movimiento social, partido
guerrilla, partido, alianzas con otras fuerzas en este escenario. Sí, yo pienso que ese escenario de crisis política fue la que hizo que diversos sectores de la izquierda guatemalteca pensaran o llegaran a la conclusión que las cosas estaban como para impulsar la lucha armada. Pero es bueno señalar que el PGT desde 1961, de un año antes, había tomado ya una decisión. Y Dígoras vivía en constante crisis. El gobierno de Dígoras era una crisis. Hoy diríamos, era una montaña rusa, el gobierno de Dígoras. Y así como tuvo la sublevación o el intento de golpe de Estado de 1960, es apenas uno de todo lo que hubo en esos días, en esos años de Idígoras. Pero es el más conocido por las repercusiones que tuvo, etc. Pero Idígoras emitió un decreto que creó la Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas, en la cual expresamente le echó la culpa al PGT. Dijo, el Partido Comunista, o como se llame, dice así más o menos el decreto, es el responsable de esta situación y es el que va a ser perseguido. Digamos que ese es el contenido o el espíritu del decreto. Entonces el PGT se vio arrinconado. ¿Cómo es eso de que el PGT es el responsable de, por ley, por medio de un decreto, de todo lo que le sucede a este gobierno? Además, la influencia de la Revolución Cubana y, bueno, en fin, de otros factores, ya el mismo 13 de noviembre, hizo que en abril del 61 el PGT emitió una declaración en la cual señala que las condiciones para iniciar otro tipo de lucha, la lucha armada, están dadas. Pero lo que sucedió en el PGT en esos días y le sucedió por el resto de sus días fue que unos dirigentes del PGT asumieron eso como que era el espaldarazo a la lucha armada y otros lo vieron con más detenimiento. Tenemos a Mario Silva Jonama, que escribió un documento años después donde dice que es en 1961 que se inició el viraje con esa resolución. Alfredo Guerra Borges dice que sí, por ahí más o menos se echaron las bases, se empezó a discutir. No es tan enfático como Mario Silva Jonama. Esas dos tendencias siempre convivieron en el seno del partido. Ver la cuestión de la lucha armada con ojos distintos cada una de estas tendencias. Bueno, el hecho es que para marzo y abril y marzo y abril del 62, el PGT ya tenía un antecedente de esa resolución de abril del 61. Los muchachos universitarios y de educación media, en los cuales estaba muy inserta la Juventud Patriótica del Trabajo, la Juventud Comunista, pues estuvieron en las calles y dirigieron una verdadera rebelión popular en la ciudad de Guatemala contra el gobierno de Idígoras. No cayó porque lo salvó el ejército, al final de cuentas, cuando hubo un gabinete militar el 24 de abril del 62. Pero el movimiento no fue aplastado por el gobierno, simplemente se fue muriendo. Pero una gran cantidad de jóvenes de esa generación se convencieron, fueran miembros o no de la Juventud Patriótica del Trabajo, una gran cantidad de jóvenes se convencieron de que había que pasar a otras formas de lucha.
entonces era la lucha armada, por supuesto. Hubo uno de ellos, dirigente, estudiante de medicina, Carlos Estrada, que lo dijo en una asamblea general de la AEU en el Paraninfo. Ya tenemos que acabar con esto de los enfrentamientos y las luchas callejeras y las bombas lacrimógenas. No vamos a llegar a nada con eso. Hay que pasar a otras formas de lucha. Eso cayó como agua en esa asamblea y fue muy aplaudido, en fin, pero ya allí se empezaron a decir de nuevo cosas que no eran precisamente todavía el resultado de una orientación del PGT. Y se organizó un grupo espontáneamente que se llamó Movimiento Revolucionario 12 de Abril por una gran cantidad de muchachos de educación media y de la universidad, en los cuales se metieron muchos de la JPT también, pero crearon esa organización. Eso en un contexto en que los muchachos ex oficiales del ejército del 13 de noviembre ya estaban en Guatemala y estaban haciendo algunas acciones armadas. La primera acción armada más importante que hicieron fue el 6 de febrero del 62. Bueno, primero el 25 de enero del 62 le dieron muerte al jefe de la Policía Judicial. Matar al jefe de la Policía Judicial de parte de Turcios, John Sosa, Luis Trejo Esquivel y compañeros fue cruzar una línea de esas que no hay retorno. Había un decreto de amnistía y la gran mayoría de los implicados en el golpe se acogieron a la amnistía, pero estos muchachos no. Y no solo no se acogieron, sino que mataron al jefe policial. Esa línea, ese Rubicón ahí, ya no tuvo regreso. Y comenzaron acciones armadas y el 6 de febrero intentaron tomar algunas instalaciones en Bananera, tomaron una instalación en Bananera, se llevaron a unos soldados que habían ahí, tuvieron un enfrentamiento en Entre Ríos e intentaron subir a la Sierra de las Minas el 6 de febrero del 62 y la persecución del ejército y la presión del ejército se los impidió porque no era ese el plan inicial y entonces regresaron a la capital. Por eso, actualmente, en las Fuerzas Armadas Rebeldes se celebra el 6 de febrero, pero equivocadamente porque piensan que fueron fundadas las Fuerzas Armadas Rebeldes en el 6 de febrero, pero no. Lo que se hizo fue en ese momento evocar el 6 de febrero como las primeras acciones armadas, las primeras acciones de la guerrilla guatemalteca, según se dijo en esos días. Entonces así llegamos a la crisis del 62, donde todos los muchachos que participaron en esas jornadas y que viven todavía, te pueden decir, a nosotros nos modeló la crisis del 62, ¿verdad? Los hizo cambiar a todos los estudiantes que participaron y todos tienen recuerdos de ese momento. Por la historia personal de cada uno, pues unos siguieron sus estudios, otros se metieron más al movimiento revolucionario, pero eso hizo que ya a finales del año, el PGT, estos oficiales del 13 de noviembre que andaban haciendo sus acciones dispersas y los del movimiento 12 de abril se juntaran y fundaran las Fuerzas Armadas Rebeldes. El PGT todavía tenía en la mente ese miedo de que los Estados Unidos se aprovecharan de que eran comunistas y que entonces echaran abajo cualquier movimiento y se presentaron no como PGT sino como Movimiento 20 de Octubre. Todavía no querían decir que era el PGT, ¿verdad? Pero era el PGT, pues, su dirección se presentó ahí junto con estos oficiales y fundaron en diciembre las Fuerzas Armadas Rebeldes. Se puede decir que con los antecedentes de Concoá, de Huehuetenango y de febrero
del año 62, ahí comenzó lo que aquí en Guatemala le llaman muy extrañamente el conflicto armado interno. Claro. Es un eufemismo que no dice nada. Una guerra revolucionaria. Ahí comenzó. Pero todo el mundo dice ahora que comenzó con el 13 de noviembre del 60, porque eso fue lo que Arzú les impuso a los comandantes en los acuerdos de paz. Muy buen dato. ¿Cómo tenemos que entonces entender que lo que hace el PGT al fundar las FARC se encuentra todavía dentro de esta lógica que nos ha venido platicando? Una alianza amplia que tenga como finalidad la construcción de un gobierno democrático, de reformas democráticas, no socialistas. Sí. Eso es así. Y es que también, como te digo, el PGT era un partido que no miraba solo a Guatemala, sino a América Latina, ¿verdad? En Venezuela, el Partido Comunista también estaba aliado a sectores de la juventud que querían hacer guerrillas y también estaban construyendo un Frente Nacional Democrático. Y en Guatemala, el PGT, del 63, 64 en adelante, intentó fundar el FUR, Frente Unido Revolucionario, donde iban a estar estas fuerzas. Eso no tuvo mayor crecimiento ni desarrollo, pero era lo que se iba tratando de hacer. Ahora, el tema es que a partir de enero del 63, digamos en broma, que fundaron las FARC y se fueron a comer el tamal de Navidad. Pero ya a partir de enero del 63, pues había que crear las guerrillas al estilo cubano. Eso es muy importante, al estilo cubano. Es decir, el modelo cubano gravitó siempre en toda esta historia. Y la idea era de crear frentes. Repartieron frentes. El frente de la Sierra de las Minas, el frente de Izabal, el frente de las montañas del Cerro San Gil en Zacapa. Y la estructura que se le dio a cada frente fue que el comandante del frente pues iba a ser uno de los militares del 13 de noviembre, porque ni modo, era militar, ¿verdad? Y era su profesión. Y el segundo era una especie de comisario político que iba a ser miembro del PGT. Así en la Sierra de las Minas, el segundo después de Turcios era Ricardo Ramírez, que era un cuadro del PGT, que no era todavía miembro de la dirección del PGT, pero que pronto lo iba a ser. Era un hombre muy destacado en la estructura del PGT, junto con su amigo Joaquín Noval. Eran miembros de la misma generación, en fin, universitarios, etc. Y así cada frente iba a ser reestructurado. Y el PGT cometió el error de considerar que como tenía a Ricardo Ramírez en la guerrilla, a César Montes, que era de la Juventud Patriótica del Trabajo, a Pablo Monsanto, Jorge Soto, que también venía de la Juventud Patriótica del Trabajo, pues entonces ya estaba el partido representado. En las montañas de la Granadilla de Zacapa estaba Paz Cárcamo, Guillermo Paz Cárcamo, el Pato Paz que le decían, que era de la juventud también, y así todos. Pero ningún miembro de la dirección del partido, de su comité central, se fue a la montaña. Y ahí comenzaron los problemas. Pero, o sea, al final la dirección del PGT estaba en la ciudad porque ahí se estaba fraguando la otra alianza. Sí, es posible que en eso hayan pensado, pero es que ahí sí que había que recordar a Marx y Engels. La insurrección no es un juego.
La guerra, si decimos vamos a hacer guerrillas, es que vamos a hacer guerrillas, ¿verdad? O hacemos una cosa o la otra. Claro. Y para seguir en esta tónica, ¿cómo entendemos entonces que en 1966 el Partido Guatemalteco del Trabajo decidiera apoyar la candidatura de Méndez Montenegro y dar indicaciones a sus bases sociales, a sus frentes guerrilleros, de actuar en consecuencia y dedicarse a la actividad electoral? Bueno, dos cosas. En primer lugar, el surgimiento de las FARC y buena parte del desarrollo de las FARC se dio en el contexto de una dictadura militar. Las FARC surgieron a finales del 62 y comenzaron en el 73 sus primeras actividades de construcción de la infraestructura con Irígoras, pero en marzo dio el golpe de Estado Peralta Zúñiga. Entonces, del 63 al 66 hay una dictadura militar, hay un estado de sitio permanente. Peralta Zúñiga gobernó con estado de sitio permanente, algunas veces con toque de queda, otras veces sin toque de queda. Entonces, la actividad de las FARC contra el gobierno militar era bien vista, era vista con simpatía por muchos sectores de la población. Decían los muchachos que luchaban contra el gobierno militar de Peralta Zúñiga. Pero quienes hayan tomado esas decisiones en la cúpula militar y en el bando, digamos, del Estado y de las élites guatemaltecas, lo pensaron muy bien. Y lo que hizo el gobierno militar fue convocar a una asamblea constituyente y redactar una constitución y convocar a elecciones generales. Con eso, lo que estaban haciendo era sacar el eje del enfrentamiento político, del enfrentamiento rural, armado, y llevarlo al Parlamento, a la lucha de partidos. Y con eso quedaba desarmada la guerrilla, políticamente hablando. La guerrilla, las Fuerzas Armadas Rebeldes y el PGT no tuvieron una respuesta adecuada a esa maniobra, a esa gran maniobra del gobierno, ejército y burguesía de guatemalteca. Y aún así, por suerte para el régimen, el candidato del PR fue Julio César Méndez Montenegro, un personaje de un prestigio académico y revolucionario muy importante. Había sido amigo de los directivos del PGT, eran de la misma generación. Si Julio César Méndez Montenegro fue de los 14 estudiantes que ingresaron la noche del 12, a las 12 de la noche del 19 de octubre para amanecer 20 en la Guardia de Honor. Y esos 14 muchachos que ingresaron fueron los héroes durante buenos parte de la primavera democrática. Julio César Méndez había sido de esa EU que había derrocado a Ubico en junio del 44. Y era un destacado académico, decano de la Facultad de Derecho y próximamente rector de la universidad, y conocido, pues, amigo de Bernardo Alvarado Monzón y de Guerra Borges. Habían militado en el Frente Nacional, en el Frente Popular Libertador, en el 44, en fin, habían hecho muchas cosas juntos. Entonces, esa candidatura pienso que no fue bien analizada por el PGT. Creo que el PGT pensó que era posible hacer algún tipo de negociación con ese gobierno.
no negociación de entregar a las armas o algo así, porque no era eso, esa es una caricatura, sino de que se respetaran algunas franjas de la política nacional. Una de ellas podría ser de que el PGT ya no fuera proscrito, los comunistas no fueran proscritos, podría ser una, ¿verdad? Pero el PGT, entonces, frente a esa candidatura, pensó que si las FARC se oponían a las elecciones, iban a quedar aislados. Aislado el PGT y la guerrilla por no apoyar una candidatura que tenía simpatía popular, lo cual es muy probable que hubiera sucedido así, que hubiera quedado muy aislado, no es que estuvieran ellos equivocados en ese sentido, pero lo que no estaban viendo era la situación desde el punto de vista estratégico. Desde el punto de vista estratégico iban pasando la lucha armada a la lucha de partidos. Y ahí una guerrilla queda desarmada completamente. No tiene sentido que haya hombres armados a menos que construyeran un poder con sus armas con el cual había que negociar, como los soviets de la Revolución Rusa. Los obreros quedaron armados, no entregaron las armas y constituyeron un poder. Pero ese no era el caso. Entonces, no es que le hayan dicho a la militancia, ¿saben qué? Dedíquense a la campaña electoral. No, no fue así. Lo único es que ya no hicieron acciones armadas y se dedicaron a hacer lo que en el lenguaje guerrillero de la época en América Latina le llamaron propaganda armada, que llegaban a las aldeas y la tomaban y hablaban con los campesinos y les explicaban sus propósitos sin que el ejército interviniera. Incluso el municipio de Río Hondo de Zacapa, que fue el municipio revolucionario de la guerrilla, población muy aguerrida, los miembros de las FARC de la Sierra de las Minas llegaron ahí y jugaron ping pong con el jefe de la Guardia de Hacienda y, en fin, había una especie de relax. Lo que no sabía el PGT era que el ejército secretamente estaba organizando la contraofensiva. No lo sabía en 2 puntos. Clemente Marroquín Rojas, que era el candidato a vicepresidente junto con Julio César Méndez Montenegro, toda su campaña electoral de Clemente como vicepresidente estuvo basado en la necesidad de que se negociara con la guerrilla. Decía, no son delincuentes, son muchachos idealistas y que no sé cuánto, hay que negociar con ellos. Y el ejército envió una señal muy clara de que no iba a haber negociación. ¿Cuál fue esa señal? La desaparición de aquellos famosos 28 desaparecidos. Ahí el ejército envió una señal. Saliendo de una conferencia que desarrolló el PGT en esos días, un poquito antes de las elecciones, empezaron a capturaron a Víctor Manuel Gutiérrez, a Leonardo Castillo Johnson, que era de la dirección del PGT, y los desaparecieron. Ahí el ejército dijo, no hay negociación, no hay negociación. El PGT no vio esa señal de que no iba a haber negociación. Y entonces, cuando tomó posesión el 1 de julio, Julio César Méndez Montenegro, hubo intentos de un acercamiento. Julio César Méndez Montenegro llegó a la Facultad de Ciencias Económicas y ahí, en una sala atrás del auditorium, iba a tener un encuentro con Turcios. Llegó Julio César, llegó Turcios, pero ya no se dio la reunión. Julio César andaba cuidándose que sus miembros del Estado Mayor Presidencial no se dieran cuenta con quién iba a reunirse. Y eso que el jefe del Estado Mayor Presidencial de él era su hermano. Entonces, además, para entregarle la presidencia,
el 4 de mayo de 1966 se firmó lo que se llamó el Pacto Secreto. Clemente Marroquín Rojas, que había hecho esa línea de negociar con ellos, dijo: solo por usted, le dijo a Julio César Méndez, voy a firmar, pero voy a firmar sin leer ese pacto. Y lo firmó, sin leerlo. Bueno, el 4 de mayo. El 15 de mayo, las FARC hacen la más importante acción militar que hicieron, la emboscada de Sonzapote, pero ya en una situación que la política no estaba a su favor. Y lo que eso provocó fue que en el ejército los jóvenes militares y todo dijeran: bueno, la cosa es en serio, ¿no? Porque todavía no habían tomado algunas decisiones ideológicas importantes en el seno del ejército, y eso cohesionó al ejército, esa emboscada. Y luego también las FARC hicieron unas acciones que esas sí fueron muy políticas, y secuestraron a representantes de los tres poderes, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a un miembro del Ejecutivo y a el vicepresidente del Congreso. Y no dijeron: lo vamos a canjear por los 28 desaparecidos, solo pidieron que los presentaran, pero ya no los podían presentar, pues ya estaban muertos. Entonces el gobierno se cerró, el de Peralta Zuria, en que no los tenía. Pero esa fue un punto a favor de las FARC. Ya una vez Julio César Méndez en el poder, con el pacto que había firmado, era imposible que se hiciera lo que el PGT pudo haber tenido de esperanza. Y tan es así que mantenía esa esperanza que el 9 de septiembre, Turcios y Bernardo Alvarado Monzón, secretario general del PGT, dieron una conferencia de prensa clandestina en el cual anuncian que las FARC decretan una especie como de alto al fuego, que no van a hacer ninguna acción armada si el ejército no los ataca. Pero al mes es asesinado Turcios. Yo sostengo que fue un asesinato, y otros dicen que no, pues eso va a quedar para la historia. Y al día siguiente, el 3 de octubre, comienza la ofensiva en la Sierra de las Minas. Ya estaba todo preparado. Esa fue la trampa en que cayó el PGT y el movimiento revolucionario de la época, en dejarse llevar, no por esperanzas electorales en el sentido de buscar alguna cosa, sino que tal vez en el sentido de que un eventual gobierno de Julio César Méndez Montenegro iba a tomar medidas democráticas que pudieran hacer que la lucha de guerrillas ya no tuviera sentido. Podría ser. No estoy en la cabeza de los dirigentes del PGT de la época. Hubo una reunión en una conferencia del PGT a principios de marzo de ese año, que fue cuando, saliendo de la conferencia, los empezaron a capturar. Y ahí el PGT logró que todos los muchachos guerrilleros aceptaran el apoyo al PR, menos uno, el César Montes. Él no estuvo de acuerdo. Pero el PGT resolvió ese problema pidiéndole la renuncia a varios miembros del Comité Central, para que no estaban muy de acuerdo con la lucha armada, y que ingresaran al Comité Central estos jóvenes jefes guerrilleros, para mantener la unidad del movimiento revolucionario, según decía el PGT. Pero ese fue el contexto así muy complejo en el cual el PGT se vio envuelto. No es cosa de que les pidió que entregaran las armas, ni que fueran a hacer propaganda a favor. Claro que tiraron un volante por ahí, una hoja suelta, donde se dice pero en la que están anunciando que los FARC
apoyan esa candidatura, no es que estén haciendo propaganda así electoral, en fin, lo que pasó, no fue así exactamente. El error fue haber bajado la guardia, mientras el ejército se estaba preparando secretamente la ofensiva. Las FARC bajaron la guardia. El mismo Clemente Marroquín Rojas, que como candidato había propuesto la negociación, ya como vicepresidente se dedicó a visitar todos los cuarteles, a incitar al ejército a que actuara. Le decía, no puede haber dos ejércitos en Guatemala, dos grupos armados. Sí, cambiaron las cosas completamente después de la toma de posesión, cosa que el PGT no pudo verlo. Y la mayor prueba de eso fue la declaración de la tregua del 9 de septiembre del 66, en la cual participó Turcios y participó él mismo, Bernardo Alvarado Monzón, secretario general del PGT. Ahí se ve pues que no vieron desde el punto de vista estratégico el alcance de lo que había sucedido. Claro. Eso es lo que yo pienso de ese momento. Regresando un poco a nuestro tema, además de toda esta coyuntura complicada, el PGT tuvo que enfrentar en aquellos momentos el hecho de que su propia juventud estuviera con una posición más radical que la de ellos, ¿no? Mientras que el PGT estaba por la revolución democrático-burguesa, las reformas democráticas, el desarrollo social y económico, su propia juventud, que estaba no solamente integrada a la guerrilla, sino en sus propias estructuras, bajo la influencia de la Revolución Cubana, estaban pidiendo la construcción inmediata del socialismo. Esa, digamos, sería una contradicción entre partido y movimiento social. ¿Cómo la ve usted? Bueno, no fue exactamente así como lo dices. Primero, a la altura del 66, el partido ya había cambiado esa consigna del Congreso del 60. Lo que planteaba era una revolución antiimperialista, democrática y agraria. Eso es lo que planteaba, que si queremos decirla bajo los cánones doctrinarios de la época, pues es una revolución burguesa. No, ¿verdad? Pero en el año 64, un grupo de militantes de partidos de orientación trotskista, mexicanos y argentinos, lograron insertarse en el movimiento 13 de noviembre que lideraba John Sosa y lograron tener una ascendencia política muy importante, muy decisiva en el 13 de noviembre, al punto que fueron los que le dieron la orientación que tuvo esa organización en esos días. Estos trotskistas mexicanos provenían del Partido Obrero Revolucionario y un partido análogo entre los argentinos. El intelectual mexicano argentino de ahora, Adolfo Gili, estaba dentro de ellos, muy joven, vino aquí, militó en la guerrilla del 13 de noviembre, junto con otros argentinos, una familia completa, de apellido Frata, en fin. Y entonces le dieron esa orientación. Y la orientación que le dieron al 13 de noviembre y lo que plantearon en sus órganos de divulgación es que esa propuesta del PGT de una revolución democrática, antiimperialista y agraria era revisionista, que era burguesa, revisionista, porque la revolución debería ser socialista. Eso era lo que decían los del 13 de noviembre en ese momento. Y eso, por supuesto, se reprodujo en las organizaciones del movimiento social en las cuales tenían alguna influencia, en grupos políticos en la universidad, en la Facultad de Derecho, que era la más politizada en ese entonces,
había un grupo que se llamaba Acción Revolucionaria Universitaria, ARU, que seguía las orientaciones estas que te digo, y ellos estaban a favor, según lo decían, de una revolución democrática, de una revolución socialista ya, nada de democrática y antiimperialista. Pero en sus órganos se leen algunas cosas realmente increíbles, porque dicen que hay que hacer la revolución socialista y hay que hacer comités de obreros, de campesinos, de marinos, de soldados, etcétera, como que estuvieran en Rusia, repitiendo las consignas de Rusia de aquella época, porque hasta de marinos dice que ahí no había marina, o había un pequeño barco en Guatemala en esa época. Y el PGT y el 13 de noviembre se lanzaron en una polémica durísima a través de sus órganos de divulgación, pero en la ofensiva esta del 66, el 13 de noviembre fue muy golpeado, muy golpeado. Además de que en problemas internos que tuvieron, en el 13 de noviembre fueron expulsados Gili y sus compañeros, acusados de muchas cosas, que para qué es muy larga esa historia. Pero entonces, al ser expulsados, John Sosa y su grupo más inmediato pues quedaron un poco huérfanos ideológicamente y buscaron acercamientos con César Montes, que a la postre era como el jefe de la guerrilla, no porque no estuviera Turcios, sino porque Turcios andaba en muchas cosas, reuniones de carácter político, en fin. Bueno, el caso es que el sector más importante del PGT que luchaba, o mejor dicho, que impulsaba la lucha armada, efectivamente eran los jóvenes de la Juventud Patriótica del Trabajo, su Juventud Comunista. Y el PGT, cuando vio esto, hizo una maniobra en esa conferencia del año 66, decidió que entraran los jefes de estos muchachos al Comité Central y se disolvió la Juventud Patriótica del Trabajo. ¿Verdad? Era para deshacer esa fuerza. Pero el líder, el secretario general de esa Juventud Patriótica del Trabajo, Fernando Hernández, apodado el Indio Hernández, él era uno de los más radicales, ¿verdad? De los que más querían lo de la lucha armada, y se le acusa además de que quería ser secretario general del PGT. El hecho es que él pasó a ser miembro de la comisión política del PGT y se deshizo la juventud y el PGT se metió en un verdadero galimatías cuando dijo, bueno, todos los militantes del PGT van a ser militantes de las FARC, pero los mejores militantes de las FARC van a ser los comunistas, total que no se sabía quién era del PGT y quién era de las FARC. Fue una verdadera confusión la que hubo en ese tiempo, en el año 66. Pero saliendo de la reunión fue cuando los empezaron a capturar, ahí capturaron a Gutiérrez y otros. Ahora, eso por supuesto tiene sus resonancias en los movimientos sociales. Te digo que en la Facultad de Derecho estaba el ARU y estaba Unidad Democrática, que eran más o menos los que tenían orientaciones de la Juventud Patriótica del Trabajo y se disputaban la EU en esos días, pero estaba una tercera fuerza que era la socialdemocracia cristiana, el social cristianismo cristiano. Entonces la lucha se daba en esos niveles, pero había que tener mucho cuidado con los jóvenes, y estos jóvenes, ya siendo jefes guerrilleros, tomaron la decisión de romper con el PGT, al cual le endilgaron todos los males habidos y por haber del movimiento revolucionario, porque en esos días Fidel Castro le estaba dando una andanada de diatribas
al Partido Comunista Venezolano por haber abandonado la lucha armada, que no había discurso en el cual Fidel no los acusara de traidores, de traidores para arriba, porque el Partido Comunista Venezolano, que había iniciado la construcción de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FARC, en un momento dijo, ya no seguimos en esto, nos está llevando al abismo, a un callejón sin salida, y se retiraron. Entonces Lubin Petkov y Douglas Bravo y otros continuaron la lucha y hicieron un desembarco años después ahí en Venezuela, que en la playa fueron capturados todos, un desembarco desde Cuba. Bueno, entonces aquí ese castroguevarismo, llamémosle así, tenía sus adeptos en estos muchachos que procedían de la JPT, que eran en la práctica los jefes guerrilleros. No dejaban de tener cierta razón en el sentido de que ellos estaban llevando a cabo la lucha guerrillera, y el PGT, ningún miembro de su comité central estaba en la Sierra de las Minas, ¿verdad? Incluso lo que hacía el PGT era enviaba al tío Nacho, era el seudónimo de Joaquín Noval, a discutir con ellos, o cartas de Mario Silva Junama, y Curso le respondía, en fin, pero no era eso lo que querían estos jóvenes, y en ese sentido creo que tenían razón. Pero a la hora de la contraofensiva del ejército, cuando se empieza a perseguir, los desaloja de la Sierra de las Minas y los empieza a acercar en la ciudad, sucede lo que pasa en todos lados en una situación así, de crisis. Empiezan a echarse las culpas unos con los otros, en fin, no, eso es porque el PGT hizo esto, y en fin, y entonces deciden romper con el PGT más o menos en noviembre del 67, por ahí se rompieron las comunicaciones entre toda esta muchachada que ya no se identificaba como PGT, ni como PGT, ni como JPT, sino como FARC. Ahí ellos decidieron romper y crearon una dirección nueva de las FARC, y ya no quedó nada en el PGT. Eso fue más o menos a la altura del 67, y se hizo público en enero del 68, con un documento que publicaron las FARC. El PGT también respondió, en fin, y todo, pero fueron estos jóvenes, la sangre joven del PGT, los que rompieron en medio de esta crisis, de esta contraofensiva que le lanzó el ejército, y en medio de una crisis guerrillera latinoamericana, porque no creas que en Guatemala estaban las cosas mal para la guerrilla, estaban en toda América Latina. Sí, en octubre del 67 fue capturado Che Guevara. Claro. Y ahí se vino abajo todo el plan, en muchos países de América Latina. Claro. Era crisis latinoamericana, crisis de las guerrillas. Eso fue y es la repercusión que tuvo esa crisis latinoamericana y la crisis interna guatemalteca, fue ese rompimiento. Claro. Muy interesante la charla, don Edgar. Nos deja varias ideas centrales, ¿no? Un poco recapitulando esta idea de la relación entre partido y movimiento social para llevar a cabo la revolución socialista, según el planteamiento de Lenin. La otra idea importante para analizar los 60 sería esta, usted señalaba la palabra dogma, ¿no? De que en un momento de crisis, de guerra, el partido toma las decisiones, toma el control, reduciendo la autonomía del movimiento social. Y lo que ustedes nos ha contado, un PGT que tiene entre sus planteamientos iniciales una alianza amplia política que busca reformas sociales, con el argot de la época, democrático-burguesas.
¿no? Libertades civiles, desarrollo económico, sin llegar al socialismo. En el mismo argot de la época sería sentar las bases estructurales para el salto posterior. En una década donde, además, como usted ha señalado muy bien, la guerrilla en América Latina tiene un auge a partir de la experiencia cubana. Este debate con los trotskistas que hablan en Guatemala de la necesidad inmediata de la construcción del socialismo, que nos dejan una idea muy clara de la, los senderos por los que caminó el Partido Guatemalteco del Trabajo y el movimiento social en este periodo del 60 al 67, que hace ver, según nos ha contado usted, esta difícil relación entre partido y movimiento social para ver los problemas de nuestra pregunta inicial. ¿Quién dirige la revolución? ¿No? Estas tensiones evidentemente no las vamos a resolver el día de hoy, vamos a darles más espacio. Yo creo que nuestros queridas y queridos internautas de la palabra, la memoria y la historia estarán deseosos de continuar este debate y por eso para nuestra próxima sesión, para el próximo sábado, vamos a invitar a algunos testimoniantes, algunos participantes de aquellos años a que nos hablen de esto mismo, de la relación entre partido y movimiento social, partido guerrilla, partido alianzas amplias y posteriormente, queridas internautas de la memoria, la palabra y la historia, vamos a regresar con don Edgar Ruano para seguir reflexionando y tratar de cerrar temporalmente por lo menos este tema que promete para muchos debates. Muchas gracias, don Edgar. Ha sido un placer conversar con usted. Nos hemos aprovechado mucho de su tiempo y esperamos seguir contando con su valiosa participación en este espacio de reflexión. Claro que sí, Fabián, y yo estoy muy agradecido por esta oportunidad de externar mis opiniones y darle forma verbal a mis reflexiones. Y esto es lo que yo he pensado y he, digamos, elaborado al estudiar esa experiencia de los años 60, que la he estudiado bastante y algunas veces pienso una cosa y después cambio, en fin, ¿verdad? Porque eso es así, es normal al encontrar otros documentos, otras manifestaciones, y es de nunca acabar, pero lo que sí es cierto es que los años 60 son claves en el desarrollo político de ese proceso que se vino en Guatemala de ahí en adelante. No solo para Guatemala, creo que para muchos países, porque los años 60 también son los años en que los jóvenes de todo el mundo surgieron a la vida política, artística, cultural de todo tipo. Los europeos con el Mayo 68, los Estados Unidos con los movimientos hippies, picnic y todo lo demás, y los latinoamericanos con las guerrillas. Ese es digamos, el ingreso de los jóvenes del mundo en los años 60. Muy importante, los años 60, porque ahí se consolidó la juventud como un actor social y político importante en todo el mundo, que antes no tenía ese papel. En Guatemala así pasaron las cosas a partir de ese marzo y abril de 62, que es como una matriz histórica política de Guatemala, de los jóvenes militares de 1960, que es otra matriz también importante, y de esa generación que fue derrocada en 1954, que también quedó intentando volver otra vez a tomar el poder o hacer algo por
reencauzar el proceso guatemalteco. Estos líderes guatemaltecos del 54 no tenían 40 años estaban cumpliendo. Unos jóvenes párvulos. Sí. Y los muchachos, los adolescentes, los hijos de ellos, fueron los que llevaron a cabo el movimiento guerrillero. Claro. El primer movimiento guerrillero, el de los 60. Claro. Y finalmente lo que quisiera decir es que el PGT fue la fuerza política decisiva en la izquierda en toda esta historia de la lucha armada. Ese papel lo perdió en la siguiente década, en los 70. Ya no volvió a ser la fuerza decisiva, la fuerza política que diera la pauta, por razones diversas, ¿verdad? Que también algún día había que discutir, pero en los 60 hablar del movimiento guerrillero o viceversa es hablar del PGT. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, don Edgar. Buenas noches y seguimos en comunicación y en discusión. Gracias, Fabián. Buenas noches a todos y todas. Bueno, queridas internautas de la memoria, la palabra y la historia. Hemos concluido esta sesión hablando con el sociólogo guatemalteco Edgar Ruano. Los conmino a sintonizarnos el próximo sábado, donde continuaremos este debate sobre quién dirige la revolución en Guatemala durante los años 60, donde vamos a contar con la participación de participantes directos, de testimoniantes directos de aquellos momentos. Sin más, agradecerles su presencia, su paciencia y hacemos una cita para el próximo sábado. Que tengan buena noche.